Bueno chicos, vamos a hacer nuestro trabajo donde vamos a mezclar las dos técnicas. Vamos a empezar a hacer la luna con un tono muy claro de tinta china. Voy a poner más agua que tinta. ¿Sí? Entonces cargo bien el pincel. Y voy a llenar toda la superficie para la luna. ¿Sí? Lo que tengo que tratar, ideal si tienen un pincel más ancho, es tratar de cubrir toda la superficie sin dar muchas repasadas. Esta parte ya está seca, es simplemente un tono más claro más oscuro que el papel. Lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a pintar el fondo y luego las hojas. Sí, para el fondo lo que vamos a hacer, como la idea es generar una especie de degradé en el cielo, voy a poner primero el amarillo alrededor de... Luego vamos a utilizar el tono que sigue, que vendría a ser este anaranjado. Y luego le voy a poner un rojo. Y un último rojo, un poquito más fuerte. Limpiamos un poco las manos para que los colores se mezclen de acuerdo al degradé que queremos. Por ejemplo, aquí el amarillo quiero que se funda con el anaranjado, entonces voy difuminando, como hemos visto, en círculos, ¿sí? Siguiendo la forma que quiero darle. No voy a hacer así recto, sino ahí va a cambiar la dirección del degradé completamente. Ahora vamos a continuar con la parte de las hojas. Aquí tenemos una hoja grande. Estas dos son las más grandes, acá tenemos una pequeña y aquí una grande, pero es delgada, entonces ahí no hay mucho problema. Entonces lo que vamos a intentar hacer con estas hojas es trabajar con distintos tonos de verde, ¿sí? Para que no se vean planos y podamos darles volumen. Entonces lo que vamos a hacer es oscurecer, bueno, primero dar una primera capa del tono claro a las hojas. Trato más o menos de cubrir la forma de la hoja, que la tengo atrás en lápiz. Ya puedo ir encima, aquí esta parte de la tinta china ya está seca. Las partes tal vez más finas puedo utilizar la esquina del pastel para controlar mejor el grosor. Más o menos tienen esta forma. Sí, ahorita más o menos vamos a tratar de cubrir este espacio, luego ya vamos a definir con la ayuda de la tinta china, porque para este trabajo estamos utilizando las dos técnicas. Entonces, lo mismo que hicimos para el paisaje, para el fondo, voy a hacer con el dedo, teniendo cuidado de las partes donde se juntan ambos colores, ¿no? Eso voy a hacer súper despacio. Se pueden ayudar
tal vez con un pincel fino, ¿sí? Para difuminar esta parte y que el dedo no mezcle mucho los colores. Se pueden ayudar con un pincel que sea delgado. Y traten de sí presionar, pero no tanto que se salga completamente el pastel, ¿sí? Es más como que presionarlo para que se fije al papel. Luego, para no perder ese volumen que les decía, lo que vamos a hacer es oscurecer la parte del centro de las hojas. Entonces voy a tomar un verde más oscuro, ¿sí? Uno más oscuro, y lo que voy a hacer va a ser tratar de separar la parte de la nervadura de esta como columna que tiene la hoja del resto de la hoja. Entonces voy a empezar con la parte más delgada, hacer esta especie de canales para separar lo que es la nervadura del resto de la hoja, ¿sí? La nervadura tiene que quedar como la parte más clara, ¿sí? Entonces puede ser por ahí, y de ahí voy a ir estirando estos trazos como hacíamos con la manzana, tratando de darle una textura. Entonces un poquito más aquí, para dar esa sensación de que la parte central tiene menos luz, entonces por eso está un poco más oscura que el resto. ¿Sí? Ahí. Y con el dedo voy igual difuminando hacia afuera, ¿sí? Para generar ese volumen. Apenas son toquecitos y muevo el dedo, ¿sí? Es como, ¿sí? como un toque nada más, no refriego ni mucho menos, ¿sí? Y si se fijan, las líneas que estoy haciendo no son a cualquier lugar, son en la forma de la hoja, ¿sí? Que es un poco así, curva, digamos. Y eso igual lo vuelvo a esparcir. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a hacer con el resto de las hojas para generarles ese volumen. Bueno, aquí ya he aumentado más tonos de verde y ido así esparciendo en la dirección que estamos buscando, que es donde vayan las nervaduras. Esta es una hoja doblada, por eso esta parte es un poquito más oscura, ¿sí? Entonces lo que he estado haciendo es aumentar con un tono más oscuro y difuminar un poco hacia ese lado, ¿sí? Entonces eso según el tipo de hoja que tengamos. Lo que voy a buscar con la tinta china va a ser usar la parte más delgada del pincel para contornear algunas partes y para lograr también el efecto de las hojas, ¿sí? Entonces voy a tratar de cargar la tinta en un tono oscuro, ¿sí? Un 80%, un 90%, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar por esta parte central, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser como habíamos visto en el ejercicio, empezando con la punta, presionando mucho y levantando. Sí, aquí veo que está todavía muy claro el tono, entonces siempre hay que probar, como les había dicho antes de hacerlo, y ya me he olvidado, y he cargado un poco más el pincel, entonces empiezo apenas, presiono un poco más y levanto el pincel, ¿sí? Para lograr esa idea de una hoja. Entonces voy a trabajar con presión. En esta parte no hay mucho problema porque el fondo está con tinta china, ya está seco, ¿sí? Cuando ya lleguemos al pastel hay que tener cuidado, como todavía es todavía está, se queda suelto porque es
pastel en polvo, en tiza, voy a tratar de no presionar mucho para no sacar todo el pastel que he utilizado, ¿sí? Voy a aumentar un par de hojas más que se conecten a esta planta, a la de abajo que ya había hecho previamente con pastel. La parte más delgada voy a fijarme cómo están dibujadas estas formas con pastel, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una hoja larga, entonces voy a tratar de hacerle el contorno, una idea del contorno, solo con la tinta china, ¿sí? Tratando de bordear, de encerrar esa parte verde. Como es solo un detalle, vean si tienen un pincel delgado, funciona mucho mejor para poder controlar el trazo, que no sea muy grueso. La idea de aplicar tinta china sobre el pastel no es que vayan a contornear toda la hoja, ¿sí? Solo en algunas partes que me van a ayudar a generar este volumen que estoy buscando, ¿sí? Para que entienda que en esta parte de la hoja, por ejemplo, hay menos luz. Entonces no usen en todo el contorno de la hoja, solo en algunas partes donde vean que sea necesario, ¿sí? Por ejemplo, aquí solo como un detalle con la parte más delgada del pincel, y puedo ir estirando esa gota como hemos visto para hacerla más fina, ¿sí? Solo en algunos detalles. Van a ver que no corre igual que sobre la tinta o sobre el papel, porque obviamente es un polvo el que está por debajo, que está como base. Entonces tienen que tener mucha más paciencia en ir moviendo esa gota de tinta por donde ustedes quieren que vaya, ¿sí? Entonces aquí tampoco voy a dibujar todas las nervaduras, solo voy a utilizar una parte del pigmento para dar esa sensación, ¿sí? de la forma de las nervaduras. Entonces no dibujen completamente las líneas, solo traten de dar ese movimiento, ¿sí? Y lo mismo al resto de las hojas. Otro detalle que pueden aumentar, tal vez ya un poquito más libre, es siguiendo las formas de las hojas, hacer líneas como de otro tipo de hojas. Lo mismo aquí, no voy a contornear toda la hoja, pero sí le voy a poner tinta en las partes que me van a ayudar a definir dónde tiene luz y dónde no.